Estudiar la Biblia no es como buscar diamantes en Sudáfrica. Al principio los buscadores hallaron unos pocos diamantes en la arcilla amarilla y se alegraron de su buena suerte, suponiendo que eso era todo lo que encontrarían. Sin embargo, al excavar más profundamente, descubrieron la arcilla azul y, para su asombro, en un solo día encontraron tantas piedras preciosas como las halladas antes en todo un año. Así, lo que antes parecía una gran riqueza quedó reducido a la insignificancia ante el nuevo tesoro. De la misma manera, cuando exploras la verdad bíblica, no te conformes con la arcilla amarilla de unos pocos descubrimientos espirituales. Sigue avanzando hasta encontrar la rica arcilla azul que hay debajo. La Biblia, sin embargo, es aún más profunda. Bajo la arcilla azul existen estratos cada vez más ricos, aguardando el toque de la percepción espiritual, y así hasta el infinito. Cuando leas la Biblia, afirma constantemente que la sabiduría divina te está iluminando. Así es como se obtiene la inspiración directa del Espíritu. Capítulo 1. ¿Qué enseñó Jesús? Jesucristo es, sin duda, la figura más importante que ha existido en la historia de la humanidad. No importa cómo se le considere, hay que reconocerlo, tanto si se le llama Dios como si se le ve como hombre. Si se le considera hombre, ya sea como el más grande profeta y maestro del mundo, o incluso como un fanático bien intencionado que terminó en el fracaso y la ruina tras una corta y tormentosa vida pública, lo cierto es que su vida y sus enseñanzas han influido más en la historia de la humanidad que las de cualquier otro hombre. Más que Alejandro, César, Carlomagno, Napoleón o Washington. Las doctrinas que se le atribuyen han impactado la vida de más personas que cualquier otra enseñanza. Sobre él se han escrito, leído y comprado más libros, y se han pronunciado más discursos y sermones que sobre todos los demás personajes históricos juntos. El hecho de haber sido la inspiración religiosa de toda la civilización europea durante 2000 años, época en la que esa cultura ha modelado los destinos del mundo entero, cultural, social y políticamente, así como durante el periodo en que la superficie de la Tierra fue finalmente descubierta y organizada por la civilización, le da derecho a ocupar el primer lugar en la historia universal. Por eso, no puede haber tarea más importante que indagar en lo que realmente representó Jesús y preguntarse, ¿qué nos enseñó realmente? ¿Qué es lo que verdaderamente desea que creamos y hagamos? ¿Cuáles eran sus verdaderos objetivos? ¿Hasta qué punto logró cumplirlos en su vida y su muerte? ¿En qué medida la religión, llamada cristianismo, a lo largo de estos últimos 19 siglos, ha expresado sus ideas? ¿Hasta dónde comunica hoy el cristianismo su mensaje al mundo? Si él regresara ahora, ¿qué pensaría de las naciones autodenominadas cristianas, tanto en general como en particular de sus iglesias? Los anglicanos, bautistas, católicos, griegos ortodoxos, metodistas, presbiterianos, cuáqueros, salvacionistas, adventistas del séptimo día o unitarios. Esta es la pregunta que me he propuesto responder a lo largo de este libro. Quiero mostrar que el mensaje que trajo Jesús tiene un valor único, porque es la verdad. Es la declaración perfecta sobre la naturaleza de Dios, del ser humano, de la vida y del mundo, y de las relaciones que existen entre ellos. Más aún, veremos que sus enseñanzas no son solo un relato abstracto, con interés académico, sino un método práctico para el desarrollo del alma
y la configuración real de nuestras vidas y destinos. Jesús nos explica cuál es la naturaleza de Dios y la nuestra. Nos habla del significado de la vida y de la muerte. Nos enseña por qué cometemos errores, por qué caemos en la tentación, por qué enfermamos, nos empobrecemos y envejecemos. Y lo más importante, nos revela cómo podemos superar todos estos males y traer salud, felicidad y verdadera prosperidad a nuestras vidas y a las de quienes nos rodean, si así lo desean. El primer aspecto fundamental que debemos comprender es que Jesús no enseñó teología. Su enseñanza es totalmente espiritual y metafísica. Por desgracia, el cristianismo histórico ha puesto gran énfasis en cuestiones teológicas y doctrinales que, curiosamente, no desempeñan ningún papel en la enseñanza real del Evangelio. Sorprenderá a muchos saber que todas las doctrinas y teologías de las iglesias son invenciones humanas, impuestas a la Biblia desde fuera, según los propios sesgos de sus autores. Pero así es. No existe ningún sistema de teología o doctrina en la Biblia. Quienes sintieron la necesidad de una explicación intelectual de la vida y creían que la Biblia era una revelación de Dios al hombre, supusieron que todo debía estar allí y trataron de forzarla para encontrar lo que deseaban, pero no tenían la clave espiritual. Buscaban explicaciones meramente intelectuales, pero esto no es posible. La vida humana es esencialmente espiritual y eterna, y el mundo que conocemos no es más que una pequeña parte de toda la verdad. El hombre, partiendo de una visión limitada y centrada en sí mismo, construyó fábulas y teorías sobre un Dios antropomorfo, dotado de debilidades humanas como vanidad, inconstancia y rencor. Luego surgieron doctrinas sobre el pecado original, la expiación vicaria, el castigo eterno y la predestinación, todas ellas ajenas a la enseñanza genuina de la Biblia. Si el objetivo de la Biblia fuera enseñar tales cosas, quedarían claramente expuestas, pero no es así. El llamado plan de salvación, tan prominente en los sermones evangélicos tradicionales, es tan desconocido en la Biblia como en el Corán. No existe tal acuerdo en el universo, ni la Biblia lo enseña en absoluto. En cambio, textos oscuros y frases aisladas de Génesis, de las cartas de Pablo o de otras escrituras, fueron seleccionados por los teólogos para armar enseñanzas según sus ideas, pero Jesús no sabía nada de todo esto. Él, lejos de ser un simple optimista, advirtió muchas veces que la obstinación en el pecado trae consecuencias severas, como le ocurre a quien se aparta de la integridad de su alma. Aún así, enseñó que nadie está fuera del alcance del amor y perdón de Dios, y que cada uno puede volver a encontrarse consigo mismo, tantas veces como sea necesario. Jesús ha sido malinterpretado y tergiversado en muchos sentidos. Por ejemplo, en sus enseñanzas no hay justificación para la creación de instituciones eclesiásticas, jerarquías, sistemas o rituales. Él fue decididamente antieclesiástico. Durante su vida pública, estuvo en conflicto con los líderes religiosos de su época, quienes, temiendo por sus posiciones, finalmente lo condenaron. Jesús ignoró por completo sus pretensiones de autoridad y mostró impaciencia y desprecio por los rituales vacíos. Sin embargo, la humanidad suele preferir creer lo que le resulta cómodo, en lugar de examinar las Escrituras con una mente abierta. Muchos líderes religiosos se han autoproclamado autoridades, usando títulos pomposos, a pesar de que el propio Jesús ordenó a sus seguidores no buscar tales reconocimientos. Por ejemplo, él dijo:
No os hagáis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8. Además, denunció a los fariseos como hipócritas, pues amaban los lugares de honor y sobrecargaban a la gente con reglas y normas difíciles de cumplir. Jesús no pedía cumplimiento de reglas estrictas, sino que buscaba que prevaleciera un espíritu recto en la conducta. Sabía que, cuando el espíritu es correcto, los detalles se alinean por sí mismos, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, como se ve en el actuar de los fariseos. A pesar de ello, el cristianismo ortodoxo ha intentado imponer normas y reglamentos rígidos. Un ejemplo de esto es el intento de hacer obligatorio el sábado judío para los cristianos, aunque Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Él enseña que cada día puede y debe ser un sábado espiritual, actuando siempre bajo la guía del Espíritu. Muchos cristianos modernos han dejado de lado la teología, porque sienten que el cristianismo es la verdad, aunque no tengan la clave espiritual que hace comprensible la enseñanza de Jesús. Este es el dilema de quienes no tienen ni la fe ciega de la ortodoxia, ni la interpretación espiritual para apoyarse. Algunos rechazan los milagros y prefieren explicarlos como leyendas o exageraciones, aunque esto les deja insatisfechos, porque si los milagros no ocurrieron, el mensaje pierde sentido. Sin embargo, los milagros sí ocurrieron. Jesús justificó su enseñanza con las obras que realizaba y afirmó: «Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores». ¿Y qué es un milagro? Quienes niegan los milagros argumentan que el universo funciona bajo leyes perfectas e inmutables. Y tienen razón. Pero el mundo que normalmente conocemos es solo una fracción del universo real. Existe la posibilidad de apelar de una ley inferior a una superior. Esto no es una violación de la ley, sino parte del diseño del universo. Así, las limitaciones físicas pueden superarse por una comprensión espiritual más profunda. Los milagros ocurren cuando oramos con fe y elevamos nuestra conciencia por encima de las limitaciones. La oración cambia las cosas. No importa la dificultad ni su causa, si oras con suficiente perseverancia, puedes salir del problema. La oración es una ciencia y un arte, y a enseñar esto dedicó Jesús la mayor parte de su ministerio. Si los milagros del Evangelio ocurrieron, fue porque Jesús comprendía el mundo espiritual, lo que le daba un poder de oración superior a cualquier otro. Por otro lado, hay quienes han querido entender el Sermón de la Montaña como una guía práctica, ignorando su interpretación espiritual, y han fracasado en combinar cristianismo y materialismo. La clave espiritual es la que abre el misterio de las enseñanzas bíblicas y explica los milagros, mostrando que nosotros también podemos vencer el pecado, la enfermedad y la limitación. La Biblia, en su conjunto, es una colección de escritos inspirados, compilada bajo la inspiración divina. Su mensaje espiritual no depende de la autoría ni de la forma exterior. La historia, la biografía, la poesía y las parábolas son formas a través de las cuales se transmite la verdad espiritual y metafísica. A veces, parábolas como la historia de Adán y Eva han sido tomadas literalmente, causando confusión y contradicción. La clave espiritual nos salva de estos errores y nos revela la verdad. El mundo exterior es moldeable por el pensamiento humano, y cada uno tiene dominio sobre su vida.
según los pensamientos que cultiva en su interior. Toda nuestra experiencia de vida es la expresión exterior de nuestro pensamiento interior. Podemos elegir qué pensamientos albergamos, y nuestras vidas reflejan esas elecciones. Por eso, hay justicia perfecta en el universo. No sufrimos por los pecados de otros, sino que cosechamos lo que nosotros mismos sembramos. El libre albedrío reside en nuestra elección de pensamientos. Esta es, en esencia, la enseñanza de Jesús, y es el mensaje subyacente de toda la Biblia, aunque no siempre se exprese con la misma claridad. Al principio, aparece como una luz tenue, pero con el tiempo brilla cada vez más, hasta que en las enseñanzas de Jesús resplandece sin obstáculos. El progreso humano es la manifestación externa de la idea de Dios que la humanidad va perfeccionando constantemente. Jesucristo resumió esta verdad y la demostró con su vida, incluso venciendo la muerte en la resurrección. Cada vez que alguien supera una dificultad por medio de la oración, ayuda a toda la humanidad a superar esa clase de dificultad. Cuando llegó el momento, Jesús resumió su mensaje en una serie de conferencias que, más tarde, se editaron como el Sermón de la Montaña. Mateo nos da la versión más completa y ordenada. El Sermón de la Montaña es una codificación casi perfecta de la religión de Jesús, práctica, personal, definitiva, específica y al mismo tiempo esclarecedora. Basta con comprender y practicar fielmente sus enseñanzas para obtener resultados inmediatos, cuya magnitud dependerá de la sinceridad y dedicación de cada quien. Nadie puede salvar el alma de otro ni pagar la deuda de otro. Cada uno debe aprender a hacer su propio trabajo espiritual. Si de verdad quieres cambiar tu vida, alcanzar salud, paz mental y desarrollo espiritual, Jesús, en su Sermón de la Montaña, te ha mostrado claramente cómo hacerlo. No es tarea fácil, pero si estás dispuesto a aplicar estos principios en cada aspecto de tu vida, incluso en aquellos que más te cuesta, entonces el estudio del sermón será para ti una auténtica montaña de liberación. Capítulo 2. Las bienaventuranzas. Al ver las multitudes, Jesús subió a un monte. Cuando se sentó, sus discípulos se acercaron a él. Entonces, tomando la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5. El Sermón de la Montaña comienza con las 8 bienaventuranzas. Sin duda, es una de las secciones más conocidas de la Biblia. Incluso quienes solo conocen algunos capítulos, seguro han escuchado hablar de las bienaventuranzas. Sin embargo, rara vez se comprenden en profundidad.
A menudo se ven como simples consejos de perfección, sin aplicación real en la vida cotidiana. Pero esto sucede únicamente porque falta la clave espiritual. Las bienaventuranzas son en realidad un poema en prosa de 8 versos, completo en sí mismo, y que resume la esencia de toda la enseñanza cristiana. Es un resumen espiritual más que literario, que contiene el espíritu profundo de la enseñanza de Jesús. Este modo de resumir principios es característico de la tradición oriental, como lo vemos también en el óctuple sendero del budismo o los 10 mandamientos de Moisés. Jesús se dedicó a enseñar principios generales, y estos principios siempre están relacionados con los estados mentales. Sabía que, si nuestra mente está en el estado correcto, todo lo demás en nuestra vida también será correcto. En cambio, si el estado mental es erróneo, nada más puede estar en armonía. A diferencia de otros grandes maestros religiosos, Jesús no nos da instrucciones detalladas sobre lo que debemos o no debemos hacer. No exige rituales, abstenciones ni ceremonias. Toda su enseñanza es antirritualista y antiformalista. Nunca mostró simpatía por el sacerdocio judío y su idea de salvación mediante el cumplimiento estricto de reglas externas. Jesús dijo: «La hora viene cuando no adoraréis al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca a los que le adoren así. Dios es espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». A los fariseos, con su complejo código de normas, Jesús los enfrentó con firmeza. Para ellos, cumplir con cientos de reglas era necesario para agradar a Dios. Sin embargo, Jesús enseñó a despojar al corazón de toda confianza en lo externo y a cultivar una nueva actitud mental. Esta política se expone claramente en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí debemos hacer una pausa importante. La Biblia suele usar palabras en un sentido mucho más amplio y profundo que en el uso cotidiano. Por ejemplo, la palabra pan representa no solo alimento físico, sino todo lo que el ser humano necesita, incluyendo cosas materiales y espirituales como comprensión y percepción divina. Otro ejemplo es la palabra prosperidad, que en la Biblia significa mucho más que posesiones materiales. Prosperidad es éxito en la oración y crecimiento del alma. Si triunfas en lo espiritual, todo lo demás viene por añadidura. Ser pobre de espíritu no significa, como se entiende hoy, falta de carácter. Significa haber renunciado al deseo de imponer la propia voluntad y haber dejado de lado todas las ideas preconcebidas en la búsqueda sincera de Dios. Significa estar dispuesto a soltar maneras de pensar, puntos de vista, prejuicios o hábitos que impidan avanzar espiritualmente. El joven rico, cuya historia nos relata la Biblia, es ejemplo de esto. Perdió su oportunidad de felicidad porque estaba atado a sus posesiones, no solo materiales, sino mentales y emocionales. La riqueza en sí misma no es ni buena ni mala, pero cuando el corazón está esclavizado por ella, se cierra la puerta al reino de los cielos. Los líderes religiosos de Jerusalén tampoco recibieron el mensaje de Cristo, porque tenían grandes posesiones de prestigio, honor, aprendizaje y posición, y no estaban dispuestos a renunciar a ellas por una enseñanza espiritual. En cambio, los humildes y sencillos
sin posesiones de las que desprenderse, recibieron con gusto la nueva luz. En los tiempos modernos sucede lo mismo. El mensaje sobre la inmanencia de Dios y la luz interior es aceptado primero por los sencillos y los que han soltado sus apegos, no por quienes están demasiado aferrados al orgullo intelectual, al prestigio social o a la autosatisfacción. Los pobres de espíritu ya no se sienten seguros de sus propias opiniones. Reconocen que sus creencias pueden haber sido erróneas y están listos para comenzar de nuevo y aprender desde el principio. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El sufrimiento no es bueno en sí mismo, pero muchas veces el dolor nos empuja a buscar la verdad y acercarnos a Dios. Jesús dijo: «He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Sin embargo, muchas personas solo se abren a aprender la verdad cuando son impulsadas por el dolor o el fracaso. El dolor entonces se convierte en bendición disfrazada, porque nos lleva al consuelo supremo, la experiencia de la presencia de Dios, que pone fin a toda tristeza. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. A simple vista, esta promesa parece contradictoria con la experiencia humana. Pero, en verdad, cuando se entiende el significado bíblico de la palabra tierra, vemos que no se refiere solo al planeta, sino a la manifestación externa de nuestra vida, nuestras circunstancias y experiencias. Heredar la tierra significa tener dominio sobre nuestra experiencia exterior, llevarla a la armonía y el éxito verdadero. La mansedumbre, en este contexto, no es debilidad ni falta de autoestima, sino una actitud mental que combina fe y aceptación de la voluntad de Dios, con la confianza de que lo que Él quiere para nosotros es mejor de lo que podríamos desear por nosotros mismos. Moisés es ejemplo de mansedumbre, y por ello logró grandes milagros. La verdadera mansedumbre es la llave del dominio sobre las circunstancias. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Justicia en la Biblia significa mucho más que conducta correcta. Implica pensamiento correcto en todos los aspectos de la vida. Todo lo exterior es reflejo de lo interior. No podemos producir una vida armoniosa sin primero pensar en armonía. Si quieres salud, piensa en salud. Si quieres prosperidad, cultiva pensamientos de prosperidad. Si quieres amor, genera pensamientos de amor. Lo bueno engendra lo bueno, y todo lo que sembramos en pensamiento, eso cosecharemos en experiencia. A veces los hábitos mentales son difíciles de romper, pero nunca debemos desanimarnos ni caer en la autocondena. El remedio es vigilar nuestros pensamientos, mantenernos enfocados en Dios y reclamar constantemente sabiduría y guía en oración. Si de verdad tienes hambre y sed de justicia y perseveras, sin duda serás saciado. Dios no se burla y siempre responde a una búsqueda sincera de la verdad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una ley clara y simple. La misericordia que das en pensamiento y acción regresa a ti. Ser misericordioso no es solo hacer buenas acciones, sino también bendecir mentalmente al prójimo, pues todos somos uno en la gran red divina. Cuanto más profunda sea la necesidad de ayuda de otro, más urgente es que le sostengas con pensamientos de verdad y bendición. Al liberar a otros de tu condena mental, facilitas tu propia liberación.
recibirás la misma ayuda misericordiosa en tu hora de necesidad, pues todo lo que das regresa multiplicado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios no significa verlo físicamente, sino desarrollar percepción espiritual, la capacidad de comprender la verdadera naturaleza del ser. El cielo nos rodea aquí y ahora, pero nuestra mente limitada solo percibe una pequeña fracción de la realidad divina. La pureza de corazón, en la Biblia, implica reconocer a Dios como la única causa y el único poder real, en cada pensamiento y acción, en todos los rincones de la vida. Corazón, en el lenguaje bíblico, suele referirse al subconsciente. No basta aceptar la verdad solo con la mente consciente. Debe llegar al corazón, al subconsciente, para transformar verdaderamente la vida. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Esta es una lección práctica sobre el arte de la oración, que es el único medio real para cambiar el carácter y, por tanto, la vida. La paz interior, o serenidad, es el gran pasaporte a la presencia de Dios. Sin paz en el corazón, no es posible avanzar espiritualmente. La verdadera paz viene por medio de la oración, el perdón a los demás y a uno mismo, y la entrega consciente a la voluntad divina. Ser pacificador en el sentido usual de resolver disputas externas está bien, pero la verdadera paz es interior y se manifiesta luego en lo exterior. Cuando comprendas el poder de la oración, podrás sanar conflictos de manera silenciosa y profunda, influyendo en beneficio de todos los involucrados. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os injurien, os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Esto puede parecer sorprendente, pero en realidad la fuente de toda persecución es interior. No existe un perseguidor externo. Cuando luchas por mantener el pensamiento correcto y sientes oposición o tentación, en realidad es tu yo inferior resistiéndose al avance del alma. Todos los grandes iluminados enfrentaron luchas consigo mismos, y fue así como triunfaron y alcanzaron la verdadera libertad espiritual. Incluso Jesús fue tentado y pasó por pruebas interiores. No hay ninguna virtud en el martirio por sí mismo. Nada puede llegar a tu experiencia si no hay algo en tu interior que lo permita. Toda persecución y obstáculo provienen de la propia mentalidad. Si fijas tu atención en el sufrimiento y el martirio, atraerás más de eso. Si eliges amar y conocer la verdad sobre tus enemigos, la armonía regresará y toda prisión se abrirá ante ti. Las bienaventuranzas son la llave para vivir en plenitud, paz y dominio sobre tu vida. Son el resumen más profundo y práctico de la enseñanza de Jesús. Capítulo 3. Como un hombre piensa. Jesús dijo: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un recipiente, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así,
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5. En este magnífico pasaje, Jesús se dirige a quienes han despertado a la comprensión espiritual y han descubierto la naturaleza real del ser. Habla a quienes reconocen la totalidad de Dios, la realidad del bien y la impotencia del mal ante la verdad. A esas almas, Jesús las llama la sal de la tierra y la luz del mundo. Y realmente, no es exagerado decirlo para quienes entienden la verdad y la viven en su día a día. Pero es fácil aceptar estos principios y no aplicarlos de verdad en la vida cotidiana. Esta actitud es peligrosa, pues si la sal pierde su sabor, si sabemos la verdad pero no la vivimos, perdemos el verdadero propósito espiritual y dejamos de ser una bendición. Si comprendes las enseñanzas de Jesús y te esfuerzas por practicarlas cada día, buscando destruir el egoísmo, el orgullo, la vanidad, el resentimiento, los celos y la condena, si eliges alimentar pensamientos correctos hacia todos, especialmente hacia aquellos que te desagradan, entonces eres digno de ser llamado la sal de la tierra. Si vives esta vida, no importa cuáles sean tus dificultades o circunstancias actuales, triunfarás sobre todas ellas. Serás una influencia sanadora e iluminadora para todos los que te rodean y una bendición, incluso para personas y lugares que nunca conocerás. La condición de tu alma siempre se expresa en tus condiciones externas y en la influencia que irradias. Como dijo Emerson, lo que eres grita tan fuerte que no puedo oír lo que dices. En la Biblia, la ciudad representa la conciencia y la montaña significa la oración o actividad espiritual. El alma edificada en la oración y la verdad no puede ocultarse. Brilla por sí misma, en silencio, y su sola presencia sana y bendice sin esfuerzo. Nunca trates de forzar a otros a aceptar la verdad espiritual. Mejor, deja que tu paz, alegría y luz interior sean tan evidentes que otros por sí mismos quieran saber el secreto de tu vida. Jesús dijo, «Yo, la verdad de Cristo, si soy levantado, atraeré a todos hacia mí». Así tu alma se convierte en una ciudad sobre un monte, una ciudad dorada, la ciudad de Dios. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque os aseguro que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y enseñe así a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5. El verdadero cristianismo es una influencia positiva y expansiva. Entra en la vida para ampliarla, enriquecerla y llenarla de sentido, nunca para restringirla. Muchos temen perder algo valioso al avanzar espiritualmente, pero lo único que se sacrifica es el egoísmo, la creencia en la limitación y la falsa idea del poder del mal. Al acercarte a Dios, nada real se pierde, más bien se gana en alegría y plenitud. El cambio de conciencia transforma la manera en que ves la vida. Solo desaparecen las cosas que ya no valen la pena,
y surgen aspectos maravillosos y nuevos en cada fase de la existencia. Si alguien piensa que el conocimiento espiritual le da permiso para violar la ley moral, descubrirá que ha cometido un grave error. Cuanto mayor es el conocimiento espiritual, más responsable se es ante la ley moral. No es posible divorciar el verdadero conocimiento espiritual de la conducta correcta. Ambos deben crecer juntos, y esa es la verdadera prueba del progreso espiritual. Al avanzar, descubrirás que muchas reglas externas ya no serán necesarias, pero esto será porque tu vida será naturalmente más pura y verdadera, no porque hayas caído por debajo de esos estándares. El crecimiento espiritual no puede ser forzado ni apresurado, sino que debe surgir naturalmente, como el florecimiento de una semilla. Demuestra siempre dónde estás. Sé fiel a tu nivel de conciencia actual, y mientras tanto, realiza con integridad todo lo que tengas que hacer en lo ordinario. Por ejemplo, si no estás listo para prescindir del reloj y del horario, llévalo contigo y dedica tu energía a lo verdaderamente importante: curarte, ayudar a otros y buscar sabiduría y comprensión. Supón que en una emergencia debes actuar rápido. Si tu conciencia espiritual es elevada, podrías obrar un milagro instantáneo. Pero si no, haz lo necesario humanamente. Y ora mientras lo haces, confiando en que la acción de Dios está presente en cada paso. ¿Qué hacer si eres consciente de imperfecciones morales y quieres crecer espiritualmente? ¿Debes esperar a ser perfecto para buscar a Dios? En absoluto. Nadie se puede levantar solo por sus propios esfuerzos. Lo esencial es orar con sinceridad, especialmente en momentos de tentación, y dejar la responsabilidad en manos de Dios. Orar científicamente es afirmar que Dios te ayuda, que la tentación no tiene poder, y que tu verdadera naturaleza es espiritual y perfecta. Así, la regeneración moral y el desarrollo espiritual avanzan juntos. La vida espiritual no requiere perfección absoluta, pero sí un esfuerzo honesto y genuino por alcanzarla. Jesús enseñó: «Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y quien le diga insensato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda». Mateo 5. La antigua ley ponía el énfasis en lo externo, pero Jesús lleva la conciencia al plano interior. Ya no basta con no matar ni robar, es necesario sanar el pensamiento y el corazón. Si guardas resentimiento, crítica o condena hacia otros, eso bloquea tu poder espiritual y tus oraciones pierden fuerza. Entre más amor hay en la oración, más poder espiritual se manifiesta. Por eso, los buscadores sinceros se esfuerzan en liberarse de la crítica y el resentimiento. Jesús dramatiza esta lección con palabras fuertes. No basta con ofrecer dones a Dios si tienes algo pendiente con tu hermano. Primero busca la reconciliación, pues tu altar es tu conciencia, y tu verdadera ofrenda es la pureza de tu pensamiento y tu corazón. Toda hostilidad debe ser eliminada antes de acercarte a la presencia divina. Jesús explica esto en 3 pasos. Primero, advierte del peligro de enojarse. Luego,
del peligro de hostilidad real y, finalmente, de la gravedad de menospreciar a un semejante. Considerar que nada bueno puede esperarse de alguien es una trampa para tu propio crecimiento espiritual. Otra enseñanza vital: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás en el camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. No saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Mateo 5. Esta es una gran lección práctica. Es mucho más fácil superar una dificultad apenas aparece que dejarla crecer en la mente. Así como un problema pequeño es sencillo de resolver, pero si se permite que eche raíces, se vuelve difícil de desalojar. Por ejemplo, ante un síntoma físico, si lo aceptas mentalmente y comienzas a preocuparte, lo arraigas más en tu experiencia. Pero si desde el principio lo niegas, afirmas la verdad y reclamas tu dominio, la dificultad se disuelve antes de tomar fuerza. Lo mismo aplica a las dificultades financieras, familiares o de cualquier tipo. La reacción mental inicial determina el resultado. No aceptes pensamientos de pérdida o miedo. Sustitúyelos por la confianza en la provisión divina y la paz de Dios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este principio es universal. Cada situación, cada desafío, es una oportunidad para aplicar el poder del pensamiento correcto y regresar a la armonía universal. Jesús fue aún más lejos. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5. Aquí Jesús revela la verdad suprema. Lo que importa es el pensamiento. Cada acto exterior es la consecuencia de un pensamiento, y los pensamientos, mantenidos en el corazón, se manifiestan tarde o temprano en la experiencia. Nuestra elección real está en el tipo de pensamientos que permitimos en la mente. Un pensamiento erróneo es tan destructivo como una acción errónea. Si albergas codicia, odio, celos o resentimiento, aunque no lo actúes, ya está sembrado en tu alma y buscará expresarse. Por eso, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él brotan los manantiales de la vida. Así, la verdadera espiritualidad consiste en cuidar el pensamiento, cultivar la pureza interior y mantener la luz encendida en la conciencia. Capítulo 4. No te resistas al mal. Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer, córtala y échala de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mateo 5. La integridad del alma es lo único verdaderamente importante. Nada es más valioso. Jesús, en sus enseñanzas, insiste una y otra vez en este punto. Ningún sacrificio es demasiado grande si se trata de asegurar la pureza y la integridad de tu ser interior. Todo aquello que se interponga entre tú y tu contacto genuino con Dios debe desaparecer, sea lo que sea. Puede tratarse de un pecado, de un viejo resentimiento no perdonado, de la avaricia por las cosas materiales, o incluso de hábitos sutiles como el orgullo espiritual o la autojustificación.
Incluso la influencia de ciertas personas, asociaciones o profesiones puede ser un obstáculo. Y si ese es el caso, el precio debe ser pagado. La integridad del alma está primero. Jesús enseña que más vale sacrificar algo externo, como tu ojo o tu mano, antes que sacrificar tu alma. Eso es, por supuesto, una metáfora poderosa. Lo que sea que te impida acercarte a Dios debe ser apartado sin vacilación. A veces, lo que nos impide avanzar son cosas muy obvias, pero más difícil aún es reconocer los obstáculos sutiles: el amor propio, el orgullo espiritual, la autojustificación. Pero todos deben ser transformados y soltados. Jesús también habló del divorcio. El que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la hace cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Mateo 5. En los días de Jesús, la ley permitía el divorcio por motivos insignificantes. Pero huir de los problemas no trae verdadera paz. El único camino es enfrentar las dificultades allí donde estás, usando el tratamiento espiritual y la oración sincera. Muchos matrimonios que parecían estar perdidos han sido salvados. Gracias al poder de la oración y al conocimiento de la verdad espiritual. El cambio real sucede cuando uno ve la verdad de Cristo en el otro, perdonando y soltando, y permitiendo que la luz de Dios restaure la armonía. No importa si tu problema es matrimonial, de trabajo, familiar o de cualquier otra índole. La regla es luchar espiritualmente con el problema allí donde te encuentras, sin huir ni amputar, dejando que Dios actúe. Solo en casos excepcionales y como último recurso, la disolución es justificada. Jesús evitó establecer reglas rígidas, pues si tus principios son correctos, el resto se acomoda por sí mismo. Por eso, en caso de duda, pide guía divina. Afirma que la sabiduría de Dios te ilumina, y no tomes decisiones definitivas hasta sentir paz y claridad en tu conciencia. Jesús también enseñó: no juréis en absoluto ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5. Esto significa: no comprometas tu conducta futura con promesas rígidas o votos solemnes. No intentes fijar tu fe ni tu práctica para mañana, cuando todavía es hoy. Mantente abierto a la guía fresca y viva del Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es precisamente cerrarse a esa inspiración viva, impidiendo que la sabiduría divina actúe en ti. Eso conduce al estancamiento espiritual, y solo puede resolverse cambiando de actitud, abriéndote otra vez a la acción del Espíritu. Por supuesto, Jesús no se refiere a compromisos legales necesarios para la convivencia social, sino a los asuntos del alma. La vida espiritual controla todo lo demás. Si oras todos los días buscando guía, tu comprensión crecerá y tus creencias se expandirán. No te amarres a reglas externas rígidas, ni te encierres en tradiciones que limiten tu contacto directo con Dios. Ora siempre según lo que sientas guiado en el momento. Eso tiene un poder 10 veces mayor que cualquier fórmula repetida mecánicamente. Jesús enseñó también: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al mal. Al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que te obligue a llevar la carga 1 milla, ve con él 2.
Da al que te pide, y no le niegues al que te pide prestado. Mateo 5. Aquí Jesús es completamente revolucionario. Pone el mundo al revés para quienes le escuchan. Los valores cambian radicalmente, lo que antes era importante deja de serlo, y lo espiritual, lo invisible, se convierte en lo esencial. La antigua ley decía ojo por ojo, una respuesta natural de justicia salvaje, pero Jesús va a la raíz del asunto. El ciclo de venganza y resentimiento solo perpetúa el dolor y la lucha. Jesús enseña que ante el mal no hay que resistirlo ni luchar contra él, sino trascenderlo con amor. Perdona, libera y suelta. Solo así podrás poseer tu propia alma y ser verdaderamente libre. Resistir al mal solo lo alimenta y le da más poder. Devolver odio por odio o responder al ataque con ataque es entrar en un círculo vicioso que no lleva a ningún lado. El odio no cesa con el odio, sino con el amor. Esta enseñanza puede parecer débil o impráctica al principio, pero es una magnífica estrategia espiritual. Si no ofreces resistencia mental al problema, éste se desvanece ante ti. El secreto está en cambiar tu pensamiento. Cuando algo o alguien te moleste, no te enganches al conflicto, sino enfócate en la divinidad presente en esa persona o situación. Muchas personas han comprobado que, al aplicar este método, la discordia desaparece como por arte de magia. Así se sana el ambiente y la paz regresa tanto al otro como a ti mismo. Poner la otra mejilla es una metáfora de cambiar el pensamiento, pasando del error a la verdad, y así transformando la energía de la situación. Si te encuentras en medio de conversaciones negativas o rodeado de personas conflictivas, tu deber es poner la otra mejilla mentalmente, afirmando el bien y la presencia divina. Y así ayudarás a todos, incluso sin decir palabra. Jesús también dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5. Así pues, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te odian, y ora por los que te maltratan. Solo el amor tiene poder para transformar el mal y romper el ciclo de sufrimiento. No basta con amar a quienes te aman. Para avanzar realmente, hay que amar incluso a quienes parecen ser tus adversarios. El perdón y la buena voluntad hacia todos son esenciales para la salud física, la prosperidad y el crecimiento espiritual. El secreto espiritual es no luchar con el error, no darle energía al mal, sino retirarle tu atención y creencia. Así, el problema se desvanece y la armonía se restablece. La reacción correcta ante cada situación es el arte supremo de la vida. Jesús resumió todo este arte en una frase: no te resistas al mal. Cuando enfrentas cualquier dificultad, no la ataques mentalmente ni te quedes atrapado en ella. Busca la presencia de Dios, afirma su realidad y poder, y pronto serás libre. El amor científico a los enemigos es la clave de la salud, del bienestar y de la paz. Nuestras emociones incluso gobiernan la salud de nuestro cuerpo, por lo que cultivar sentimientos correctos, a través de la oración y el tratamiento espiritual, transforma todo en nuestra vida.
Por eso Jesús dijo: «Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Mateo 5. Este mandato parece inmenso, pero si Jesús lo dijo, es porque es posible. El ser humano no es una criatura destinada a la miseria, sino hijo de Dios, potencialmente divino y perfecto. No importa cuán lejos sientas que estás, puedes levantarte ahora mismo, como el hijo pródigo, y clamar: «Me levantaré e iré a mi Padre». Todos los grandes maestros espirituales han estado de acuerdo. Es posible tomar el reino de los cielos por asalto, es decir, avanzar con decisión y fe hacia la verdadera perfección espiritual. Capítulo 5. Tesoro en los cielos. Jesús enseñó: «Mirad que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, Él te recompensará en público». Mateo 6. El corazón de este capítulo está en una frase poderosa: «Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público». Aquí, Jesús nos revela uno de los secretos más profundos de la vida espiritual: la importancia del lugar secreto, ese espacio interior, invisible para todos, donde reside el poder para transformar toda tu experiencia. Cada ser humano es, en realidad, el gobernante de un reino, el reino de su propia mente, de su vida y de sus experiencias. Aunque muchos no lo sepan, tienen el poder de elegir y gobernar sus pensamientos, y de esa elección surge su realidad exterior. La Biblia, de principio a fin, nos habla del desarrollo espiritual del ser, de cómo el hombre puede despertar a su verdadera naturaleza. En el Sermón del Monte, Jesús nos mira como reyes en nuestro propio reino, capaces de crear, cambiar y dirigir la vida a través del pensamiento. Si conoces la verdad de tu ser, eres el monarca absoluto de tu destino. Tú puedes atraer la salud, la riqueza, la paz o la discordia, de acuerdo con la manera en que gobiernas tu reino interno. El mundo suele creer que las circunstancias externas dominan la vida, que los accidentes o el azar pueden destruir nuestros planes. Pero la verdad espiritual es lo opuesto. Las causas verdaderas siempre están dentro de ti, y lo externo es solo el reflejo de lo interno. Por eso Jesús dedicó su vida a enseñarnos cómo vivir desde adentro, a conocer la verdad para ser realmente libres. La dificultad surge cuando albergamos pensamientos y emociones negativas: ira, resentimiento, celos, temor. No importa cuán justificados te sientas, siembras en ti mismo las semillas de la enfermedad y la discordia. Nadie tiene una licencia para enojarse sin sufrir consecuencias, porque las leyes espirituales son universales. Si enciendes el interruptor, la luz se enciende, y si albergas odio, la armonía se apaga en tu vida. Jesús llama a tu conciencia el lugar secreto porque solo allí ocurre el verdadero cambio. Lo externo nunca es la causa. Siempre es lo interno lo que produce el efecto.
Por eso, todo cambio real comienza en la mente y el corazón. Reflexiona correctamente y tarde o temprano. Todo estará bien en el exterior. Si solo cambias lo externo y no lo interno, puedes vivir engañado en una falsa seguridad. La humanidad ha creído por siglos que los actos externos pueden sustituir el cambio interno, pero la verdadera transformación requiere honestidad y dedicación en el alma. Vestirse de cierta manera, repetir fórmulas o acudir a ceremonias no es lo que trae paz ni progreso espiritual. El cambio del corazón lo transforma todo. Jesús dejó claro que buscar la aprobación de los demás o hacer buenas obras solo para ser visto es una trampa. El aplauso externo es la única recompensa de esos actos. La verdadera recompensa espiritual solo se obtiene en secreto, cuando oras y actúas solo para Dios, desde el corazón. En la oración, evita la palabrería y la rutina. No repitas palabras mecánicamente, sino permanece receptivo a la inspiración viva del Espíritu. Si alguna vez tu oración se vuelve vacía, detente, descansa tu mente y vuelve más tarde. Tu Padre sabe de qué tienes necesidad antes de que se lo pidas. No tienes que crear el bien, porque el bien ya existe eternamente en la presencia de Dios. Solo tienes que manifestarlo a través de tu realización interior. Al orar, nunca temas ser específico ni sincero con tus deseos. Jesús mismo era claro y directo en sus oraciones. Así nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. El Padre Nuestro es un resumen de toda la enseñanza de Jesús. Define quién es Dios, quién eres tú, y cuál es la verdadera relación entre ambos. Es un esquema completo para tu desarrollo espiritual diario. Fíjate cómo Jesús insiste en la necesidad de perdonar. Si no perdonas, no puedes recibir el perdón ni avanzar espiritualmente. Jesús también habló del ayuno. En la ciencia espiritual, el ayuno no es solo abstenerse de comida, sino principalmente de pensamientos y emociones negativas. A veces, el mejor método para superar un problema es dejar de pensar en él, soltarlo y entregarlo a Dios. Repite lo esencial: no hagas tesoros en la tierra, donde todo es vulnerable, donde la polilla y el óxido corrompen y los ladrones pueden robar. Haz tesoros en el cielo, acumula comprensión espiritual, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando tu atención está puesta en Dios, cuando tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La atención es la clave. Aquello a lo que prestas atención es lo que gobierna tu vida. Si tu atención se dispersa en lo material, tu vida será incierta y vacía. Pero si tu atención se centra en Dios y en expresar su voluntad, tu vida se llenará de luz, paz y prosperidad verdadera. Jesús lo resume con claridad: nadie puede servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Por eso no te preocupes por tu vida, por lo que comerás, ni por tu cuerpo, por lo que vestirás. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo. No siembran, no cosechan, y sin embargo tu Padre las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellas? Mateo 6.
No te preocupes por el futuro. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Este es el camino. Confía en la presencia de Dios ahora. Suelta la ansiedad y haz de la oración y la meditación tu verdadera actividad. No se trata de dejar hacer, ni de pasividad, sino de confiar y actuar desde la base espiritual, haciendo tu parte con alegría y dejando que Dios se encargue del resto. Recuerda, trabajamos en el presente. La oración efectiva es en tiempo presente. Ajusta tu conciencia aquí y ahora, y todo lo bueno vendrá después. No busques problemas del pasado ni del futuro. Trata fielmente con lo que está ante ti hoy. El mejor modo de prepararte para el mañana es asegurarte de que hoy tu corazón esté en paz y armonía. La vida espiritual es concentrarse en la vida, no en la muerte ni en el temor. Actúa correctamente aquí y ahora, y verás cómo todos los tesoros verdaderos se acumulan para ti en el cielo de tu propia conciencia. Capítulo 6. Con la medida que midiereis, seréis medidos. Jesús dijo: No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os volverá a medir. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, y no ves la viga que está en el tuyo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7. Esta breve sección del Sermón de la Montaña, aunque está compuesta por solo 5 versículos y unas pocas palabras, contiene una de las leyes más poderosas y profundas de la vida espiritual. Aquí se nos revela el secreto del arte de vivir, la clave de la felicidad, la manera de resolver problemas, de acercarnos a Dios y de alcanzar la libertad del alma. Jesús nos enseña la gran ley. La vida te devuelve exactamente lo que das. Como piensas, hablas y actúas con los demás, así pensarán, hablarán y actuarán contigo. Cada palabra, cada acción, cada pensamiento que ofreces a los demás regresa a ti multiplicado. Si alguna vez llegáramos a comprender verdaderamente esta ley, cambiaríamos por completo nuestra manera de vivir. Dejaríamos de juzgar y de criticar, y comenzaríamos a sembrar únicamente pensamientos de amor, palabras amables y actos generosos, sabiendo que todo eso volverá a nosotros. La mayoría de las personas viven creyendo que pueden engañar la ley, evadir consecuencias, escapar de la responsabilidad de sus actos. Pero la ley espiritual, al igual que la gravedad, es inmutable, universal e impersonal. No es vengativa ni compasiva, simplemente actúa, y lo que envías, tarde o temprano regresa a ti. Quizá pienses que puedes esquivar la justicia humana, o que otros no notarán tus acciones, pero la ley de la vida funciona a un nivel mucho más profundo. A veces, las consecuencias llegan mucho tiempo después, o a través de personas que nada saben de la causa original. Así como el agua encuentra su nivel, tus acciones y pensamientos siempre encuentran su camino de regreso a ti. Esta ley no es exclusiva de una religión. Jesús la enseñó de manera clara y enfática. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida que midáis, se os volverá a medir. Esto no es solo cristianismo,
Es una ley universal reconocida también en otras tradiciones espirituales, como el budismo y el hinduismo. Pero no importa el nombre, lo esencial es comprender que es una ley de la naturaleza espiritual. Es fácil quejarse de la ingratitud de otros, pero si esperamos reconocimiento por nuestras acciones, es que no las hemos hecho verdaderamente por amor, sino buscando una recompensa. El verdadero amor no espera nada a cambio. Haz el bien y sigue adelante, confiando en que cada acto de bondad, cada oración, cada palabra amable, son semillas eternas que nadie puede quitarte. Las faltas y los errores serán corregidos por la ley, pero el bien permanece contigo para siempre. Por eso, lo único que verdaderamente importa es mantener pensamientos correctos sobre los demás, sobre Dios y sobre ti mismo. En el cristianismo científico, la regla de oro es simple y poderosa. Piensa en los demás como te gustaría que pensaran en ti. Nadie puede ver tus pensamientos ni juzgarlos en un tribunal humano, pero cada uno es responsable ante el más alto tribunal, el de la propia conciencia y el de Dios, que ve en secreto y recompensa en público. Una vez que comprendes cómo funciona la gran ley, puedes dar un paso más, elevarte por encima del karma a través del Cristo interno. El Cristo no es solo Jesús, el individuo, sino la verdad espiritual absoluta sobre cualquier situación o persona. Cuando elevas tu pensamiento al Cristo, cuando ves la verdad espiritual en ti o en los demás, se produce la sanación. No importa cuán profundo sea el problema. Cuando comprendes la verdad espiritual detrás de toda apariencia, esa comprensión trae sanación, ya sea física, moral o mental. Las leyes espirituales superiores anulan las leyes de los planos físico y mental, pero no las rompen, sino que te llevan a un nivel superior donde ya no te afectan. Así como un globo puede elevarse por encima del suelo desafiando la gravedad, el espíritu puede elevarse por encima del karma a través de la oración y la realización de la presencia de Dios. Así, tienes una gran elección. Puedes quedarte atado a la rueda del karma, o puedes elevarte a través del Cristo interno, la conciencia espiritual, y ser libre. Por eso, ante cualquier error, tienes la opción de sufrir las consecuencias, o de eliminarlas mediante la oración, la meditación y la práctica de la presencia de Dios. El Cristo sanador puede borrar cualquier error o sufrimiento, no porque se trate de evadir la responsabilidad, sino porque la verdadera oración transforma tu corazón y tu conciencia. Y cuando eres un ser nuevo, ya no tienes que repetir el pasado ni cargar con las penas antiguas. Recuerda, con la medida que midas, serás medido. No juzgues para no ser juzgado. Ofrece amor, compasión y comprensión, y eso será lo que cosecharás en tu vida. Esa es la verdadera libertad y la mayor noticia espiritual que existe. Capítulo 7. Por sus frutos. Jesús enseñó: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os desgarren. Mateo 7. La inteligencia es tan esencial en la vida espiritual como el amor. Dios es amor, sí, pero también es inteligencia infinita. Cuando amor e inteligencia se equilibran en nosotros, nace la verdadera sabiduría. Si solo tenemos amor sin inteligencia, podemos dañar sin querer, como el niño que es malcriado. Si solo hay inteligencia sin amor,
podemos terminar en la frialdad o la crueldad. Por eso, toda actividad verdaderamente espiritual debe ser una expresión de sabiduría, la unión del amor y la inteligencia. Cuando una persona descubre la verdad espiritual, a veces se emociona tanto que corre a compartirla con todos, insistiendo, sin notar si los demás están listos o no. Este impulso nace del amor, pero puede carecer de sabiduría. No todos están preparados para recibir ciertas verdades profundas, y ningún argumento o presión podrá forzar ese despertar. Confía siempre en la inspiración del Espíritu. Si la ocasión es adecuada, el momento y las palabras justas llegarán de forma natural. A veces, tras orar por sabiduría y oportunidades, verás que las personas adecuadas se acercan a ti, o que surge el instante perfecto para compartir una enseñanza. Pero si no se da el momento, deja el tema en manos de Dios. Recuerda, no fuerces la verdad en quienes no están listos. Es mejor ser ejemplo vivo de la transformación y la paz, que viene con la vida espiritual. Cuando otros vean tu cambio, te buscarán por sí mismos, para saber cuál es tu secreto. Cuando quieras compartir una verdad con alguien, prepárate espiritualmente, ora y pide que el amor, la inteligencia y la sabiduría te guíen. Pide también que la persona pueda recibir esa luz. Cuando sea el momento perfecto, no te preocupes por el resultado. Exprésate con sinceridad y deja que el bien haga su trabajo. Los frutos de tu vida espiritual hablarán más fuerte que cualquier palabra. Jesús continúa diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7. Este es uno de los pasajes más profundos del mensaje de Jesús. Aquí, Él revela la paternidad de Dios. No somos súbditos ni esclavos, somos hijos amados. Dios, nuestro Padre, siempre desea darnos lo mejor. En el pasado, la humanidad veía a Dios como un ser lejano, un juez severo y difícil de complacer. Pero Jesús nos enseña que Dios es como un Padre amoroso, que escucha, comprende y responde a nuestros pedidos, con generosidad y ternura. Al entendernos como hijos de Dios, reconocemos que somos herederos de su naturaleza divina, capaces de crecer, cambiar, superar límites y expandir nuestra conciencia. El llamado de Jesús es a pedir, buscar y tocar las puertas de la vida, con la certeza de que siempre serán abiertas. Cuando buscamos desde el corazón, no estamos destinados a resignarnos a la enfermedad, la pobreza o la tristeza. La resignación no es virtud, es una negación del bien que Dios quiere para nosotros. Nuestra verdadera lealtad a Dios es aspirar siempre a una vida plena, armoniosa y abundante. Jesús también nos da la regla de oro. Todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta regla resume toda la enseñanza espiritual. Lo que damos, recibimos. Somos uno con todos los seres, y ayudar al prójimo es ayudarnos a nosotros mismos. Herir al otro es herirse a uno mismo. Luego Jesús dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Mateo 7. La puerta estrecha es el cambio de conciencia, el trabajo interior constante, el esfuerzo de transformar tus pensamientos y emociones, para vivir alineado con la verdad. Muchos buscan el cambio en lo externo, pero la verdadera transformación es interna. Cuando logras este cambio profundo, las recompensas son eternas. La armonía, la salud y la abundancia son fruto natural de una conciencia espiritual elevada. Tu vida se llena de oportunidades, personas valiosas y experiencias felices. Nada es demasiado bueno para ser verdad, porque el amor y el poder de Dios son ilimitados. No pienses que la voluntad de Dios para ti es algo aburrido o limitado. Su voluntad es que seas libre, sano, próspero y feliz, y que tu vida refleje esa plenitud. Jesús advierte: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Mateo 7. Aquí nos da la prueba más sencilla y poderosa para distinguir la verdad espiritual del error. ¿Funciona? ¿Produce frutos de armonía, salud y prosperidad? ¿Transforma y eleva? La enseñanza verdadera siempre da frutos buenos. No se trata solo de palabras ni de pertenecer a grupos, iglesias o seguir maestros. Todo eso puede ser útil, pero lo esencial es la transformación interior. No te dejes atrapar por personalidades, organizaciones o libros. Tu lealtad debe ser solo a tu Cristo interno, a tu conciencia espiritual. Jesús termina diciendo: cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, es como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las pone en práctica, es como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, y la casa cayó, y grande fue su ruina. Mateo 7. La roca es la verdad del Cristo interno, la única base segura para tu vida espiritual. Construye tu vida sobre esa roca, y nada podrá derribarte. Cualquier otra base, sea la fuerza de voluntad, la riqueza material o el prestigio, es arena que se desmorona ante las tormentas de la vida. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, porque vivía lo que predicaba, y demostraba con hechos la verdad de su enseñanza. Cuando experimentas, aunque sea una pequeña demostración verdadera, a través de la oración, sabes por ti mismo que la verdad espiritual es real, y esa es la única autoridad que vale la pena tener: el testimonio interior. Así concluye el Sermón de la Montaña, con la invitación a practicar la presencia de Dios, a ser ejemplo vivo de la verdad, y a construir la vida sobre la roca inquebrantable del Cristo interior. Si este audiolibro te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir recibiendo más contenido que eleve tu vida. Gracias por acompañarnos en este viaje de sanación espiritual.